Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer la oración de invocación. Les pido por favor que con toda su actitud y pongan su corazón a disposición de Dios, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé oído y que les dé entendimiento para que sepan escuchar su palabra y puedan entender lo que Dios les dice. En la actitud de oración, Señor, gracias te damos por este nuevo día. Te pido, Señor, que tú estés presente en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Señor, que tú estés en medio de esta enfermedad, de esta pandemia, Señor. Te pido que tú alejes toda maldad de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras palabras, de nuestra mente, Señor. Te pido que tú estés no solamente ahorita, Padre, sino a cada instante y a cada minuto de nuestra vida. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanitos, Señor,
porque tú seas con cada uno de ellos. Tú conoces sus corazones mejor que yo, Padre, y tú sabes las necesidades de cada quien. Te pido esto, mi Padre, en el bendito nombre de Dios Jesucristo, mi Señor. Amén. Déjame leer tu vida. Te voy a explicar. ¡Ah! Muy interesante. Esta línea aquí significa que vas a tener una vida muy larga, con mucho éxito. Tienes que ayudar. No sé qué estoy haciendo acá en el desierto y hay una mujer y se desapareció. Eso es lo que necesito. Detente, cambia ahora tus malos caminos. Entra al paraíso. ¿Te has sentido perdido alguna vez? ¿O has sentido que perdiste el norte de tu vida en algún momento y todo te ha fallado? Quizás en esa búsqueda de respuestas has perdido todas tus fuerzas. Pero quiero que sepas que ese camino que tú estás recorriendo fue recorrido por Jesús. Y Él nos dejó un camino para que seamos libres, para que seamos luz y para que otros conozcan a Jesús. Yo hoy quiero invitarte a hacer una oración y decirle: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón y quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Les voy a pedir que pongan atención a la lectura de la palabra de Dios que haremos algunos de los hermanos que nos reunimos en Sembrando Vida. Obviamente nos reunimos de forma virtual los días jueves. Pongan atención a la palabra, por favor.
Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. A quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, prestos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra la palabra de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. Amén. Queridos hermanos de Benecer, continuamos con nuestra alabanza. Damos gracias a Dios porque Él es el que ha hecho cada milagro en nuestras vidas. Y la canción que sigue de eso se trata. Ese milagro en el que podemos refugiarnos desde que Dios ha llegado a nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes Marcos 10, versículo 27, y dice así: Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Alabemos a ese Dios para el que todo es posible. Amén, hermanos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta
sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. No piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Vida tengo dueño y soy querido. Tengo dueño y soy querido. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios que es digno de alabanza, es digno de adoración por todo lo que ha hecho. Él es el dueño de la creación y vemos que todo lo que Dios ha hecho es asombroso. Actualmente veía algunas noticias, algunos descubrimientos que se han hecho en astronomía, en astrofísica, y de verdad es impresionante la complejidad del universo. Y tenemos a este Dios creador que, a pesar de la grandeza y esa gran complejidad, insisto, que tiene toda la creación, Él es sencillo para hablarnos, para estar cerca de nosotros, amarnos, transformarnos, bendecirnos. Y podemos nosotros alabar a Dios precisamente por eso, por su grandeza. Por otro lado, leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta también de su santidad hermosa, pero a la vez terrible, ¿no? Hermosa porque es una santidad que se refleja precisamente en sus actos bondadosos de justicia. Él espera que nosotros vivamos en santidad, porque lo que Él anhela precisamente es que llevemos vidas justas, similares a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también una santidad terrible porque tenemos que reconocer que este Dios santo, si no fuera por la gracia y la obra de Cristo Jesús, nosotros temblaríamos literalmente delante de su presencia, de tan impresionante que es su santidad. Así que tenemos a este Dios que es digno de ser alabado, digno de ser adorado por lo que Él es. Y eso debería bastarnos a aquellos que conocemos la palabra de Dios para alabarlo. Sin embargo, la alabanza se vuelve todavía más rica, y cuando digo rica me refiero no solo al deleite que provoca, sino a la sustancia, a lo enriquecedor que es el alabar a Dios cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Dios. O sea, no solo se trata de alabarlo por lo que Él es de suyo, sino hay que alabarlo por la experiencia, la vivencia que nosotros tenemos con Él. Así que creemos en este Dios y lo adoramos no solo con la mente, no solo con la contemplación, sino que lo adoramos a través de nuestra experiencia en lo más profundo de nuestro ser,
de nuestro corazón. Y la pregunta el día de hoy para todos nosotros, para ti, mi hermano, que me estás escuchando, es: ¿cuál ha sido tu experiencia con Dios? ¿Cuál ha sido esta experiencia significativa que ha transformado por completo tu vida? ¿Sí? Porque una persona que se dice cristiana, pero no ha tenido esta experiencia transformadora, esta experiencia que impacte, esta experiencia que cambie completamente el rumbo de su vida, no puede decir que realmente conoce a Dios y que lo alaba desde lo profundo de su ser. Se le puede adorar a través, sí, insisto, de lo maravilloso y lo complejo que es, lo santo que es, pero la adoración completa que busca a Dios, esta adoración en espíritu y en verdad, tiene que ver no solo con lo que Dios es, sino con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida. Y el Salmo 107 es un salmo de adoración, pero es un salmo de adoración basado en las experiencias que el pueblo de Dios tiene, las experiencias de restauración. Y precisamente vamos a hablar de la restauración el día de hoy. Dice el Salmo 107, que ya leyeron nuestros hermanos de Sembrando Vida. Dicen: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quien redimió del poder del adversario, a quien reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Este salmo comienza adorando a Dios porque su amor es grande. Pero ¿cómo se verifica este amor tan grande? Dice: porque los ha liberado del poder del adversario. Por el contexto, por lo que dice allí, nos podemos nosotros suponer con mucha certeza que es un salmo que en realidad se escribe después del exilio, ¿sí? Y que está hablando de precisamente cuando ellos fueron exiliados y estuvieron en tierras extranjeras y después regresaron nuevamente a su tierra, porque Dios los redimió, porque Dios los rescató precisamente de las manos del adversario. Y esa quizás es tu experiencia, y si esa es tu experiencia, yo te pido que alabes a Dios precisamente por eso. Y realmente, seamos honestos, era la experiencia de todos. De una u otra manera estábamos en manos del enemigo, dice allí, en manos del adversario, y sabemos que nosotros tenemos un adversario, dice Pedro, que nuestro adversario es el diablo, ¿sí? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que todos nosotros de alguna manera estuvimos bajo el poder y bajo la opresión de Satanás, ¿sí? Aunque quizás tú y yo podamos decir, bueno, es que quizás no estaba haciendo cosas tan perversas, tan malas, o no tenía experiencias sobrenaturales que pudieran indicar que el Satanás estaba allí acechando en mi vida y en mi casa. Pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos en tinieblas, que estábamos bajo el poder del enemigo, del adversario. Hace tiempo hablaba con alguien sobre, y me decía ella, y con razón, ¿no? Que muchas veces en las iglesias se utiliza el concepto y la palabra del diablo, ¿sí? Para meterle miedo a la gente, ¿no? En términos ya más exagerados: no hagas esto porque es del diablo, no hagas esto porque se te va a meter el diablo, vas a abrir puertas, etc. ¿No? Se utiliza mucho el concepto del diablo y las fuerzas demoníacas para meterle miedo a la gente y que no asuman con libertad sus compromisos morales y éticos que deberíamos tener. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nunca menciona al diablo con la intención de meter miedo. La palabra de Dios menciona al diablo con la intención de recordar dónde estábamos nosotros y de dónde fuimos sacados. En Colosenses 1:13 la palabra de Dios dice así: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos redimidos, como dice este salmo, redimidos con la sangre de Cristo. Y tenemos que recordar quizás la manera tan sutil en cómo nosotros nos conducíamos, como lo hacía el mundo. Y ahora es diferente, espero, ¿verdad? No nos conducimos de acuerdo a los parámetros en los que antes vivíamos. Así que tenemos que alabar a Dios precisamente porque nos ha redimido del poder de Satanás, de esta fuerza oscura que, insisto, no necesita ser espectacularmente oscura para ser guiada por Satanás. Puede ser muy sutil, ¿sí? El afán del mundo, la ambición de las riquezas, la ambición por la belleza, ¿sí? Este tipo de valores que actualmente imperan en nuestra sociedad tienen su trasfondo en Satanás.
tiene su trasfondo en Él. Cuando hacemos de la riqueza un Dios, cuando hacemos de la belleza un Dios, un ídolo, estamos cayendo en el juego de Satanás, pero hemos sido liberados de ese poder. Y alabamos a Dios por eso, y lo alabamos también porque le ha dado sentido a nuestro vivir. Dice el Salmo 107 del 4 al 7, vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Perdidos y sin rumbo en esta vida, hermanos, caminando en el desierto, ¿sí? Sin sentido, sin propósito. Dice el texto, hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. Consumimos años, consumimos tiempo, consumimos experiencias sin sentido, sin propósito. Y dicen los filósofos que no existe, bueno, algunas corrientes filosóficas, que no existe el sentido de la vida, que uno tiene que darle el sentido. Bueno, la palabra de Dios difiere de eso. La palabra de Dios dice que sí hay un sentido y ese sentido está con Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida, mis hermanos? Dios dice que nos ha liberado de nuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro, de una forma de vida vana. Y vano significa, la palabra vano puede traducirse como humo, como algo que no se puede agarrar, como algo que es pasajero, que no tiene sustancia. Y nuestra vida así era, no tenía propósito, no tenía sentido. Y mucha gente batalla con eso todavía, pensando, bueno, ¿cuál es el propósito con el cual estoy aquí en la tierra? Es una crisis existencial que creo que la mayoría de nosotros pasamos en la edad de la juventud, de la adolescencia, pero todavía, aún ya de adultos, sigue habiendo de pronto este sinsentido para aquel que no ha conocido la palabra de Dios, ¿sí? Pero el Señor nos ha liberado precisamente de esto y nos ha llevado a una ciudad habitable, donde nosotros sabemos, ¿no?, que tenemos un lugar donde vivir y algo que hacer. Y podemos decir que esta ciudad habitable es el reino de Dios. El propósito de nuestra vida, mis hermanos, es vivir por y para el reino de Dios. Vivir por y para que se cumplan los planes de Dios en medio de nuestros tiempos, en medio de nuestra generación. Un día ustedes y yo vamos a morir. ¿Y qué habremos dejado aquí en esta tierra? ¿Qué habremos hecho para que el reino de Dios se extienda y transforme y sane vidas en medio de nuestra generación? Ese es el sentido y el propósito de la vida que el cristiano encuentra en Dios, y por eso lo alabamos, porque nos ha dado sentido y propósito. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Él nos ha llenado, Él ha llenado este hueco que hay en nuestro corazón. Todo ser humano tiene este hueco. San Agustín decía que en el corazón del ser humano hay un hueco con la forma de Dios. Solo Dios puede llenarlo. No sé si recuerdan estos juguetes de niños donde era una... Ahí no sé qué figura era, ¿no? En realidad. Pero tenía diferentes huecos. Un triángulo, una estrella, un círculo, una media luna, un cuadrado, un rectángulo. Y de niños teníamos que meter la figura en el lugar correcto. De lo contrario no podía entrar. Así pasa en el corazón de Dios, ¿sí? Hay un hueco con la forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y Él dice que nos llena, ¿verdad? Transforma nuestras vidas. Aquellos que tenemos hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? Pues de muchísimas cosas, ¿verdad? Podemos hablar de hambre y sed en términos literales, el sustento de cada día. Pero también tenemos que hablar de hambre y sed, de trascender, hambre y sed de hacer algo con nuestras vidas, ¿sí? Algo diferente, algo mejor, ¿sí? O hambre y sed simplemente de tener el shalom en nuestro corazón. Estar bien con Dios, estar bien con mis semejantes, estar bien conmigo mismo, estar bien con la vida. Y el Señor nos llena de esa hambre y esa sed que puede haber en nuestro corazón. Porque Él es bueno, Él es misericordioso. Dice, afligido y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios, del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas.
que den gracias al Señor por su gran amor y por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. Y quizás es esta porción del Salmo 107, que más habla a la experiencia de los cristianos y sobre todo cuando nos hemos desviado de los preceptos y la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, afligidos y encadenados por haberse rebelado contra las palabras de Dios. Y tenemos que aceptar cuántas veces no nos hemos enfriado en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Les recomiendo que tomen el curso que vamos a iniciar este viernes. ¿Cuántas veces no solo nos hemos enfriado, sino que francamente nos hemos desviado? Y empezamos a hacer cosas que sabemos no son correctas delante de Dios. Y empezamos a dejar de hacer aquellas cosas que sabíamos eran correctas en el ministerio, en el servicio a Dios, en el ser transformados en nuestro carácter, en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces no claudicamos de la vocación y el llamamiento que Dios nos hizo para el ministerio y hemos renunciado y nos hemos alejado? ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos tropezado y empezando a pagar consecuencias de nuestro mal vivir como cristianos? Y estamos encerrados en un calabozo con cadenas, dice, con hierro, ¿sí? Con puertas. Pero si clamamos al Señor, Él dice que va a hacer añicos estas cadenas, va a abrir las puertas y nos va a dejar en libertad. Y por eso alabamos al Señor, porque el Señor es un Dios de oportunidades, porque nos da la oportunidad de volver a comenzar, de volver a rectificar, de volver a decir, Señor, sí me equivoqué y estoy pagando las consecuencias y estoy en esta cárcel de aflicción, de tinieblas, de dolor a causa de mi pecado y mi rebeldía, pero ya no la quiero. ¿Sí? Quiero ser libre, quiero vivir libremente en ti. Quiero estar bien contigo, quiero estar bien conmigo, quiero estar bien con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, con mi familia espiritual. Dios, libérame de estas cadenas que me atan. Y el Señor responde y transforma la vida. Porque así es Él. Y Él es digno de alabanza y de adoración por lo que ha hecho por nosotros. Y más adelante en el versículo 33 a 38 dice así: Dios convirtió los ríos en desierto, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de aguas y la tierra en manantiales. Hizo allá habitar a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó que menguaran sus rebaños. Una vida alejada de Dios trae sequía, trae aflicción, trae muerte. Pero dice Dios que Él es un Dios misericordioso que nos permite regresar con Él y entonces obtener una gran cosecha, obtener una transformación en nuestra vida. Mi hermano y mi hermana, ¿cómo está tu situación espiritual? ¿Sí? En esta pandemia que no nos hemos podido reunir, realmente ¿cómo está tu situación espiritual? No sé si te has acercado más a Dios. Miren, a veces tenemos temor en nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, aunque sea por miedo, mira, búscalo aunque sea por temor, aunque sea por miedo. Y más adelante el Señor va a transformar este miedo en valentía, en valor, ¿sí? Pero hay que buscar a Dios, no hay que alejarse de Él, estar en comunión con Él. No basta ver algunos videos, no basta simplemente escuchar esta predicación. Necesitamos tener la iniciativa para alabarlo, para escudriñar su palabra, para orar, para servir en la medida en que podamos. Ahorita que estamos distanciados físicamente, todavía hay maneras en que podemos servir a otros. Dios quiere transformar vidas y que esta transformación reditúe o se transforme en una alabanza a Dios. Y entonces aquí nos cae el 20 y decimos, bueno, ¿por qué Dios insiste en que tiene que ser alabado y tiene que ser adorado? Y aquellos que no conocen la palabra dicen, no, es que el Dios que enseña la Biblia es un Dios vanidoso, arrogante, que solo quiere adoración y solo quiere alabanza a su nombre, debe tener una autoestima muy pobre, llegan a decir.
y no entienden cuál es el propósito de Dios. Él quiere la alabanza y la adoración de personas sanadas, de personas transformadas. Él quiere la alabanza y la adoración que surge precisamente de un encuentro con Él, porque Él es un Dios que sana y un Dios que transforma, un Dios que restaura, un Dios que redime. Así que no es una alabanza hueca y vanidosa como lo harían las personas del mundo, ¿sí? Es una alabanza cargada de salvación. Básicamente lo que Dios está diciendo es: yo quiero una relación de amor con ustedes y les muestro mi amor restaurando sus vidas si ustedes permiten que yo lo haga. Y yo espero que ese sea el anhelo del corazón de cada uno de nosotros. Cierra tus ojos porque vamos a hacer una oración en este momento. Ciérralos, por favor. Señor, yo te alabo y te bendigo y te agradezco, Padre, por tu palabra. Señor, tú sabes que estamos hambrientos y sedientos de ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros y que restaures lo que tengas que restaurar. Te alabamos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por la manera en cómo las has transformado. Padre, te alabamos por lo que seguirás haciendo, porque sabemos que tu obra continúa y que no terminará, Señor, tu obra hasta el día de Jesucristo. Padre, y por eso te alabamos. Bendice a cada uno de mis hermanos y permítenos, Señor, entrar en este cauce de restauración, de restitución. Sí, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Pon mis lágrimas en tu redoma y consuélame, oh Dios. Ten siempre de mí misericordia y rescátame, Señor. Aleja de mí mis enemigos y ayúdame a mirar que tú siempre, siempre estás conmigo y me ayudas a confiar, porque cuando temo confío en ti. Y si estás conmigo, ¿quién contra mí? Y aunque a veces yo me olvidé de ti, siempre me recuerdas que estás aquí. Pon mis lágrimas en tu redoma y consuélame, oh Dios. Ten siempre de mí misericordia y rescátame, Señor, porque cuando temo confío en ti. Y si estás conmigo, ¿quién contra mí? Y aunque a veces yo me olvidé de ti, siempre me recuerdas que estás aquí. Y hoy sé que cuando yo confío, mi enemigo ha sido ya vencido, y tú siempre me has repetido: hija mía, no temas, yo estoy aquí. Y si estás conmigo, ¿quién contra ti? Y aunque a veces tú te olvides de mí, siempre te recuerdo que estoy aquí. Siempre te recuerdo
Como lo anunciamos el domingo pasado, hermanos, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Obviamente esperábamos celebrarla una vez más, estando ya juntos, estando reunidos, pero no podemos hacerlo. Sin embargo, pues vamos a hacer esta celebración y les pido que la hagamos profundamente significativa. Si usted no tiene los elementos preparados, como se pidió hace 8 días, el inicio del encuentro, yo le pido que ponga pausa a este video y que prepare los elementos. Les recordamos, en lugar, pueden tener pan, puede ser galleta salada, hacer el pan sin levadura, o como en mi caso una tortilla de harina dorada, cualquier galleta podría cumplir esa función. En el caso del jugo de la vid, podría ser jugo de uva, como lo hacemos tradicionalmente, o bien cualquier otro jugo o algún té. Vamos a celebrarlo de esta manera, confiando en la promesa de Dios de que un día nos vamos a volver a reunir todos juntos, y estaremos celebrando de nuevo esta Cena del Señor. Y no me refiero cuando estemos en la presencia de Dios, me refiero en el templo. Confiamos que dentro de algunos meses todos nos volveremos a reunir y a celebrar la cena todos juntos con una gran comunión. Y es que esta parte es esencial de la Cena del Señor. No solo se trata de recordar la muerte de Jesús en la cruz por amor a nosotros, como Él partió su cuerpo, derramó su sangre, que quizás es la enseñanza principal de la Cena del Señor, sino que también se trata de este tiempo de comunión con Dios y de comunión entre nosotros. Me he dado cuenta que en medio de esta pandemia de pronto hay personas que ya empiezan a reunirse con los amigos para comer, con la familia, para hacer fiestas y demás. Y quizás algunos pensaremos, qué irresponsables en medio de esta situación. Pero reflexionando un poco acerca de esto, yo creo que en muchas ocasiones esta necesidad de estar con alguien, este no poder y no querer sentirse solos, los mueve a esta situación. Podemos diferir en cuanto a si es responsable, no lo es. Cada quien tomará sus propias decisiones y esas decisiones afectarán a cada uno y a los que están a su alrededor. Pero lo cierto es que existe esta necesidad de estar en comunidad, de tener amigos, de no sentirse, no saberse solo o sola. Y quizás esta dimensión de la Cena del Señor la pasamos por alto, y en ese sentido la Cena del Señor tiene que ser también carismática, tiene que predicar el Evangelio. Y yo les invito a que estemos dispuestos a que una vez que nosotros regresemos, transformar la manera en cómo vemos, experimentamos y expresamos la Cena del Señor. Porque debería ser una mesa abierta también para aquellos que necesitan sentirse queridos, acobijados por el Señor. Teniendo esto en mente y sabiendo que no podemos reunirnos todavía físicamente, pero sí espiritualmente, vamos a observar la Cena del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos.
Muchas veces no entiendo tu voluntad, Señor. Cuando lo gris se pone negro y se seca el corazón. Hola, buenos días, hermanos. Reciban un cordial saludo. Es el momento de las ofrendas. Me voy a permitir leer una porción de la Biblia. Salmo 96:8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Vamos a orar, hermanos, por favor, con esa actitud de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Padre Santo, queremos que tú bendigas a los hermanos, a las hermanas que van a ofrendar, que van a depositar sus ofrendas en el canasto, mi Dios, y que te quedes con nosotros este día, Señor. Bendícelos mucho, Padre, cuídalos y protégelos, Señor. A nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración de despedida de este hermoso servicio que hemos tenido el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Padre, porque me permites estar un día más aquí, reunido en un solo sentir, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Gracias porque es usted el que nos permite estar un día más aquí. Gracias por sus cuidados, Padre, porque es usted el que nos sustenta y nos cobija. Gracias por todo lo que nos regala, Padre. Le pido, Padre Santo, que todos los hermanos de esta congregación, Padre, no se alejen de usted, Padre Santo. Le pido que nos siga cuidando de esta enfermedad, de esta pandemia, Padre, que nos tiene alejados, Padre. Le pido, Padre Santo, que pronto termine esta enfermedad para que nos volvamos a reunir aquí allá en su templo, Padre, para que estemos todos juntos en un solo sentir. Le agradezco por esta tecnología, que gracias a esta tecnología, Padre, podemos estar ahorita reunidos en un solo sentir, en el Espíritu Santo. Le pido, Padre Santo, por todos los hermanos, Padre, que usted los bendiga, que usted les prospere, que no les falte el alimento en sus hogares, Padre. Gracias le pido por la vida del pastor, Padre, que a pesar de estas dificultades, de esta enfermedad, de este alejamiento, Padre, Él nos mantiene unidos, Padre. Le pido que lo bendiga, Padre, y que bendiga a cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque es un Dios amoroso, Padre, y nos regala todo lo que tenemos. Le pido, Padre Santo, que nos permita estar el día dentro de 8 días reunidos otra vez, Padre, alabándole y amándole en una sola palabra, que es su Sagrada Escritura. Gracias porque mandó a su Hijo a morir por nosotros, Padre, y nos da la oportunidad del día de mañana estemos a su presencia. Gracias le doy, Padre. Nos despedimos, Padre, pero de que 8 días, si usted nos lo permite, estaremos aquí, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos regala. Gracias por los cuidados de mis hermanos, por los cuidados de todas las personas que no han enfermado de esta pandemia. Yo le agradezco en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén.